La IA ha entrado de manera bastante fuerte en los procesos y ha generado un nuevo concepto. La tecnología ahora mismo es importantísima. Si no tuviéramos todo bajo tecnología, tendrías que tener 5 veces más personal. Lo que antes tardabas 30, 40 minutos, ahora tardas 3 minutos. También vemos que cada vez hay más trabajo. No sé si es porque hay menos mano de obra, porque no se encuentra personal, pero la gente está colapsada. Y menos mal que hay ChatGPT. Pues si no hubiera ChatGPT con este contexto, no sé qué pasaría. Es cierto que la inteligencia artificial va a ahorrar trabajo, pero cada vez hay problemas más complejos. Entonces, el tiempo que estás ahorrando ahora para solucionar problemas que antes eran, entre comillas, menos complejos, hay un nivel más de complejidad. Yo creo que si no hubiera IA ahora mismo, con toda la complejidad que hay, colapsaría el país. Esto es una metodología que hoy en día lo usan muchas empresas y el que no lo use yo creo que está muerto en 1 o 2 años. Es que ya no estará la última, es que tienes que evolucionar. O sea, no es que hagas un producto en el año 2005 y te echas a dormir. Hola Innovador, con nuestro invitado de hoy vamos a hablar sobre editoriales jurídicas, de cómo están aplicando la inteligencia artificial. Hablaremos también de CRM porque él sabe mucho porque tiene su propio CRM que pone a disposición de los despachos de abogados y asesoría. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesional. Empezamos nueva temporada, estamos en septiembre y deciros que si os gustan mucho los contenidos que hacemos desde el Centro de Innovación a través de nuestra academia, empezamos con Videoblog Premium. Vamos más allá de las entrevistas, son más enfocados a masterclass de procesos, tecnologías, impulsado y dirigidos por mí. También tenemos nuestros boletines mensuales, así como artículos exclusivos para los miembros de la academia, en este caso los miembros del Club de Innovación de Despachos Profesionales. Bienvenido, Ángel. Buenas, José Pedro, ¿qué tal? Gracias por la invitación, es un honor estar aquí con vosotros. Vienes de un sitio más fresquito que Madrid, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Por el norte no hay estos calores. ¿Dónde tenéis la sede? Nosotros estamos en Galicia, en La Coruña. Llevamos ahí desde el inicio. Bueno, vamos a hablar de editorial jurídica, que sabes mucho porque eres el actual CEO y propietario de Iberley. Yo creo que cualquier abogado en España, me da igual si es mayor o sea más jovencito, es raro que no haya hecho alguna búsqueda en Google y haya terminado en Iberley. Y también pusiste en marcha un proyecto muy firme que es sudespacho.net. Y me gustaría un poco pues charlar desde la otra parte, ¿no? Porque nuestro día a día son con editoriales jurídicas y me gustaría que conociesen el día a día de cómo es una editorial jurídica, de todo el trabajo que hay detrás duro, de cómo estáis trabajando en esos procesos para intentar que las respuestas sean lo más acertadas, ¿no? Porque imagino que ese será lo que buscamos cualquier abogado, ¿no? Que le preguntemos con 2 frases, como si buscamos en Google, ya queremos la respuesta perfecta, con la sentencia perfecta y casi que nos haga el documento, ¿no? A ver, en esta última fase de las editoriales es justamente eso que dices tú. Nosotros en Iberley comenzamos en el año 2003. Al inicio, en la editorial nuestra, que es una editorial digital, en Iberley es 100% digital, pues el mundo de las editoriales ha sufrido una evolución y se puede decir que hay varias fases. Hay varias fases en los servicios de información jurídica. Al principio, pues básicamente se utilizaban fuentes de legislación, jurisprudencia, tenías una base de datos, un buscador que te devolvía información. A medida que se fueron desarrollando la tecnología, pues ibas incorporando más contenidos en tu plataforma a través de los buscadores. Después hubo un hecho que ha generado una pequeña ruptura en el sistema, que fue cuando el CENDOG dio las sentencias gratis, también el BOE te da la normativa gratis y a partir de ese momento tienes que seguir reinventándote, mejorando servicio, mejorando contenidos para poder facilitar, como tú bien decías, a los profesionales las herramientas que les permitan ser estrictos en sus respuestas y en su trabajo. Y en esta última etapa de 2 años para aquí, la IA ha entrado de manera bastante fuerte en los procesos y ha generado un nuevo concepto. Pero, como tú bien decías, para que una editorial jurídica pueda funcionar, por detrás tienes que tener unos buenos procesos y unos procedimientos.
En nuestro caso, para poder dar el servicio a los clientes, tenemos varios procesos que fundamentalmente se basan en procesos tecnológicos y de personas. Pero la tecnología por detrás es muy importante para poder tener la información actualizada, para poder servirla y para poder actualizarla tenemos procesos por detrás. Has hablado de Zendoc. Para aquellos que nunca hayan escuchado esta palabra, a ver si eres capaz de explicarnos cómo es el funcionamiento. Estas bases de datos jurídicas que tenemos en España, ¿de dónde se nutren? ¿De dónde cogen las sentencias? ¿Se las envían los juzgados? ¿Se centraliza a través de un organismo? A ver si eres capaz de explicarnos de una forma que lo podamos entender. Bueno, el CENDOG es un organismo público. Las siglas equivalen a Centro de Documentación Judicial. Es un organismo que depende del Poder Judicial. Y hasta ahora en España, a los operadores jurídicos les cobra un precio por cada sentencia. ¿Cualquiera puede ser operador jurídico? Sí, si les pagas a CENDOG, sí. Tienes que comprar sentencias. Bueno, los precios son públicos, están en la web de ellos. ¿De qué precio estamos hablando, si son públicos? Pues cada sentencia está en torno a 1,3 masiva. 1,30 € masiva, más o menos. Entonces, cualquiera puede comprarlas. Si quieres vender un producto comercial que tenga sentencias, tienes que pasar por ahí. ¿Y qué se compran? ¿Semanalmente? ¿Diariamente? En nuestro caso, hacemos procesos quincenales y mensuales. Vamos comprando e integrándolas en otra plataforma. Pero bueno, las sentencias es una fuente de la información, es una fuente. La otra fuente, como bien saben nuestros oyentes, es la legislación. Y en nuestro caso, en Iberley, tenemos contenidos propios. Tenemos contenidos propios que este cóctel de contenidos es lo que da valor a nuestro servicio y lo que permite pues facilitar esta información de manera más pues a medida de los profesionales. Y todo ello ahora con el tema de la IA pues permite ofrecer un servicio de alta calidad. Porque al final una IA se tiene que nutrir de algo. Si no tienes por detrás unos buenos ingredientes para una IA, la IA te va a responder, pero tiene que nutrirse de unos buenos ingredientes. Pero bueno, volviendo al tema de lo de CENDOG, es un organismo público para poder suministrar información a nuestros usuarios. Jurisprudencia y también legislación. La legislación es gratuita, eso está en el BOE. ¿Esa la cogéis directamente del BOE? Sí, la legislación, la BOE y los boletines autonómicos. Pero bueno, ahí empezamos con los procesos tecnológicos. El BOE te da... Pero bueno, tienes que conectarte al BOE, tienes que descargarlo, luego tienes que refundir la normativa, actualizarla. Bueno, hay mucho proceso por detrás. De limpieza, ¿no? De limpieza y de pulido de la información. ¿Y en jurisprudencia te dan todas las jurisprudencias de todos los juzgados o está limitado a Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia? No, las dan todas. A ver, a partir de Audiencia Provincial tienen todas. TSJ tienen todos. Supremo, Audiencia Nacional, todo. Tribunales menores no las tienen todas. No sé si es que no las mandan los tribunales menores o no las recopilan ellos, pero no las tienen todas. ¿Y cómo funciona, por entender, una ETL, ¿no? Una limpieza y transformación de todos los datos? ¿O dan las sentencias en bruto y a partir de ahí cada base de datos jurídica las categorizáis, las ponéis las etiquetas, ¿no? ¿Cómo funcionaría el sistema? A ver, a grandes rasgos, ellos te venden un material bruto, por decirlo así, que son sentencias. En nuestro caso, las integramos en nuestra plataforma. Hay varios procesos por detrás. Como tú me decías, un proceso es etiquetar las sentencias, las etiquetamos, colocamos voces jurídicas. Ahí también hay otro proceso por detrás. Hay un sistema de tesauros que llevamos trabajando bastante tiempo. ¿Qué es un tesauro? Bueno, en nuestro caso es una herramienta que nos permite... tenemos todos los conceptos jurídicos categorizados y organizados. Por ejemplo, si la sentencia habla de familia, sería una categoría. Sí, y dentro de familia hay varias subcategorías. Hay conceptos relacionados, hay varias subcategorías, se etiqueta. A partir de ahí se relaciona con otros documentos. Aunque bueno, ahora con la IA va a cambiar esto un poco con la IA. Los tesauros, a ver, van a seguir existiendo. No obstante, con la IA ya estamos probando métodos que ya te permiten conectar documentos similares utilizando IA. El tesauro, a ver, fue una cosa que todavía se usa el tesauro en muchas plataformas, como puede ser Spotify o plataformas de música para matchear contenidos similares. Pero bueno, con la IA ahora se podría matchear igualmente, se podría seguir, de hecho lo estamos ya probando, mejorando los procesos. Pero bueno, hay que hacer varios procesos. Uno es el etiquetado, la inserción y la relación con otros documentos.
Supongo que esto utilizáis tecnología, ¿no? Para intentar automatizarlo también. Sí, la tecnología ahora mismo es importantísima. Si no tuviéramos todo bajo tecnología, tendrías que tener en vez de 5 veces más personal. Es muy importante la parte tecnológica y de hecho es uno de los cores que tenemos nosotros, tanto en SoSpatio.net como en Iberley, nuestro departamento de desarrollo y de plataforma. Es la parte ahora mismo más importante. Decía que como abogado, una de las cosas que queremos es hacerle la pregunta casi en 2 frases o 3, e intentar ya que me dé la respuesta acertada de acuerdo a la sentencia correcta, ¿no? Y con la más actualizada. Supongo que todo eso es un trabajo de muchos años de pulir, ¿no? A ver si eres capaz de explicarnos un poco cómo habéis ido haciendo esa transformación. A ver, hasta hace 1 año y medio, 1 año, todo se basaba en buscadores. Los profesionales, abogados asesores, estaban acostumbrados a irse al buscador, hacen una búsqueda. Como si fuese un Google. Un mini Google, hacen una búsqueda, te devuelven unos resultados y tú montabas esa respuesta. Entonces, a la hora de las búsquedas, bueno, más o menos los usuarios ya tienen experiencia, hacen filtros. Estoy buscando solo en jurisprudencia, hago un filtro de esta materia en esos tribunales. También nuestros buscadores también los hay que ir puliendo. Tienes que tener sugerencias de búsqueda, tienes ya el buscador afinado para que devuelva lo mejor posible. Esto hasta hace prácticamente 1 año y medio, buscadores. Tienes que tener una técnica muy depurada en los buscadores. Lo que cambia con la IA es que la IA te hace la búsqueda y te monta una respuesta, con el ahorro de tiempo y de trabajo que esto genera. Entonces hay una parte que ya te la hace esta IA. Hasta hace poco era el propio profesional quien hacía búsquedas, devolvíamos 10 resultados, él se montaba una respuesta. Ahora ya sacamos de delante ese último paso. Y para que en este nuevo contexto que tenemos IA, bueno, nosotros hacemos mucho hincapié a nuestros usuarios en la técnica de los prompts, que básicamente la técnica de los prompts consiste en pedir una cosa de la manera más concreta posible. Entonces, con una buena técnica de prompts y unos buenos contenidos y una buena plataforma, la IA te da buenos resultados. ¿Tú crees que sigue siendo importante el prompt? A ver, en nuestro caso, que proporcionamos herramienta para profesionales, creemos que sí, muy importante. O sea, tienes que ser muy concreto, muy específico y decirle a la IA qué es lo que quieres. Si no, la IA te responde de una manera muy genérica. Hay que concretar mucho lo que le pedimos. Por cierto, preparasteis un libro, ¿no? Con más de 1.200 prompts. Sí, lo tenemos, bueno, es gratuito, es descargable, también se puede comprar. La idea de este libro es hacer hincapié en que hay que trabajar este prompt y esforzarse un poco para pedir el prompt. Este pequeño esfuerzo a la hora de hacer el prompt repercute de manera muy positiva en la respuesta, porque te da respuestas de mucha calidad. Por ejemplo, danos algunos consejos, tú que estás en la otra parte de base de datos jurídicas, danos 3 o 4 consejitos que aconsejarías a los compañeros que nos ven a la hora de buscar en una base de datos jurídica. Bueno, hablamos ya de buscar y de pedir una respuesta a una IA. Eso es. A ver, desde el ejemplo más tonto, que lo vemos en el día a día, vemos a veces algunas consultas o peticiones a la IA que le dicen, hazme una demanda de divorcio. O sea, esto, claro, te la hace, y te hace una demanda genérica. Pero te hace una demanda genérica que es un formulario muy básico. Por el contrario, si vamos... bueno, una de las técnicas que mencionamos en el libro es ir pidiendo cosas poco a poco. Paso número 1, yo le digo, hazme una... O sea, le hago una consulta. ¿Cuál es el requisito para poder... bueno, me lo estoy inventando. Para poder divorciarse en el caso de abandono de menores? Bueno, me lo estoy inventando. Nos da una respuesta. Sobre esa respuesta le hago otra respuesta. Y ahí le pido un escrito. Entonces ya estoy concretando un poco la parte que estoy trabajando. Esa es una técnica. La otra técnica es desde el minuto 1 ser muy preciso en los escritos. Por ejemplo, le pido un contrato. Necesito un contrato de arrendamiento urbano para local de negocio. Se trata de un local de X metros cuadrados, situado en tal calle. Permanencia mínima 5 años. Y bueno, y algún otro dato más que sea pertinente. Y te lo elabora perfectamente. En nuestro caso, la IA que estamos utilizando es ChatGPT. Dentro de ChatGPT hay varios modelos. Tenemos el modelo, bueno, casi el último. Y son modelos que cada día van mejor.
Cuando se pide en vuestra base de datos jurídicas que te haga un borrador de contrato o un borrador de demanda, ¿le tenéis instruido para que tenga ya referencias de modelos que tenéis ya en vuestra base de datos o tira del propio LLM? A ver, los monta el LLM. Los monta, pero se nutre de la información que está por detrás, que en nuestro caso la información es por una parte de las fuentes que tenemos es jurisprudencia, legislación, temas que son elaborados por Iberley. Tenemos más de 20.000 temas, casos prácticos, formularios. Y esta información, que además de la cual se nutre esta inteligencia artificial, es una información que tenemos nosotros seleccionada de manera muy artesanal. Ejemplo, no metemos sentencias del año 98, sentencias que no sean pertinentes. Hay jurisprudencia del 98 que sigue vigente, pero son documentación toda actualizada, y en el caso de la jurisprudencia hacemos una selección para que sea jurisprudencia que está vigente, que es línea jurisprudencial que está vigente. Entonces, cuando monta una respuesta, te la monta el LLM. No te coge tal cual el formulario. Te la construye él en base al prompt que tú le das. Al final, el prompt es una búsqueda que te hace el motor de búsqueda, es igual que ChatGPT. ChatGPT, tú le haces una pregunta, te hace una búsqueda en su fondo de documentación y te monta una respuesta. Cuanto más preciso seas en este prompt, mejor va a ser esta búsqueda y mejor te va a montar esta respuesta. Me imagino que lo que busca cualquier abogado es que en las respuestas haya referencias o link a las sentencias. ¿Lo habéis hecho así? Sí, en nuestro caso te dice las fuentes de las cuales se nutre. Que puedes pinchar directamente. Sí, te pinchas en ellas. Y te lleva directamente a la sentencia. Se nutre siempre de unas fuentes que en nuestro caso, nosotros en nuestro caso lo que hemos hecho es un ChatGPT privado. O sea, es un ecosistema donde las partes son similares a las que tiene ChatGPT. Hay un fondo documental, un sistema de búsqueda y un generador de respuestas, un agente conversacional. Lo estoy simplificando mucho, pero es como hace ChatGPT. Es buscador más el siguiente paso. Entonces, sí, las fuentes, en nuestro caso, son fuentes contrastadas, son nuestras, y se le muestran siempre al usuario. A veces cuando se dice que ChatGPT alucina, yo no sé si es que alucina o es que te coge una sentencia, por ejemplo, de Colombia o de otra jurisdicción. Porque al final ChatGPT te hace un barrido en toda la documentación que ellos tienen. Quizás si especificas mucho en ChatGPT te puede dar fuentes más afinadas, pero al final ChatGPT es un compendio de millones de documentos. Una de las cosas que pido como abogado es que, y al final ya hemos estado experimentando con ChatGPT, queremos como la misma experiencia que tenemos en ChatGPT, es lo que nos queremos encontrar cuando entramos en una base de datos jurídicas, ¿no? Que sea igual. Por tanto, que se pueda adjuntar documentos, es decir, que yo en el chat pueda directamente adjuntar el documento y sobre ese documento ya pedirle. En vuestro caso, ¿se puede adjuntar en ese chat? Sí, o sea, hay dos niveles. Nivel más habitual, me llega una resolución, la adjunto, le digo que me haga una respuesta sobre ese documento. Sobre ese documento, e intento especificar un poco esa respuesta. Digo, fundamenta, créame una respuesta a este escrito, fundamenta esta respuesta en... ¿Hay límite de documentos? A ver, hay dos sistemas. Uno es, puedo subir un documento de 1 a 1 y después... Pero sin límite, voy subiendo 1 a 1. Sí. Bueno, en la misma acción... Antes de preguntar. Sí, un documento. Un documento. Si quiero subir más documentos, tengo la posibilidad de... es el plan avanzado que damos nosotros, donde yo genero mis carpetas de documentos, tengo mis carpetas... ¿Como un proyecto? Hago mis proyectos, correcto, y puedo trabajar solo sobre mis proyectos. Eso es ChatGPT puro y duro. Eso ya no haría falta tener el Iberley, porque es ChatGPT. Y la potencia que tiene es que yo puedo tener un proyecto con 20 documentos míos propios del despacho y pedir una respuesta y mezclar esta fuente mía con la de Iberley. Y ahí me da un mix bastante potente. Pero dentro de vuestra propia plataforma. Dentro de la plataforma, sí. Por tanto, sí que puedes crear un proyecto en el cual subir 20, 30, imagínate que estás haciendo una due diligence o estás haciendo un divorcio donde aportas pruebas, aportas el contrato, lo que haya, sí, y sobre ello luego ya mezclarlo con la base de datos jurídica. Digo, porque para mí esta es la experiencia que es la que vivo en el ChatGPT en el día a día. Sí. ¿No? A ver, se puede subir, tú subes todos los documentos que tiene un expediente, subes todas las pruebas periciales, subes todas las declaraciones de los testigos y tú a partir de ahí le puedes hacer preguntas. Prepárame el juicio de mañana, ¿qué preguntas le hago al testigo? Eso lo hace ChatGPT, ¿eh? Hasta ahí no hemos inventado nada.
Pero cuando yo genero escrito, digo, genérame una contestación a demanda, básate en mis documentos y en el Iberley, ahí es donde tiene más potencia. Otra cosa que le pido a la experiencia en una base de datos jurídica, que es la que yo tengo en ChatGPT, es el poder tener el histórico de todos los chats. ¿En vuestro caso también es así? Sí, tenemos el histórico de todos. Porque a veces que digo, ostras, espérate que esta mañana, pues vamos preguntando muchas cosas y luego sueles volver a hace 4 o 5 preguntas porque te gustó aquella frase o te gustó aquel párrafo. Sí, guardamos el histórico y si hemos visto los documentos. A ver, nosotros lo que entendemos y lo que queremos transmitir es sencillez. Y de hecho, a ver, hemos plagiado, entre comillas, la usabilidad que tiene ChatGPT. O sea, porque aquí lo que quieren nuestros usuarios y cualquier abogado o asesor necesita rapidez. O sea, no tengo que entrar en una plataforma y una complejidad brutal de unos procesos. O sea, el esquema de ChatGPT es un esquema que todo el mundo entiende. Le hago una pregunta, o sea, le pido una tarea y me responde. Así lo tenemos. Y luego la tercera pata, con la que ya nos estamos acostumbrando en un Gemini, en un ChatGPT, etcétera, es ese concepto de Canvas, ¿no? Que cuando te da una respuesta, ya sobre ello digas, no, mira, está guay lo que me dices, pero este párrafo a ver si me lo puedes redactar un poquito más formal. Es decir, ¿no? A ver, en nuestro caso al final usamos ChatGPT, les puedes hacer las peticiones. A ver, que se convierta como en un... Yo creo que la tendencia va a ser un poco ese concepto Canvas, que por ejemplo tenemos en ChatGPT, y que Gemini también lo tiene, ¿no? De que al final casi la propia respuesta se convierte como en un documento, ¿no? En el cual ya puedes editar, puedes cambiar algunas frases... casi desde ahí ya sacarías el PDF, ¿no? Ese tipo de propuestas y de mejoras son también las que nos gustaría que los clientes nos vayan transmitiendo para poder mejorar. ¿Qué hacemos nosotros ahora mismo? Yo genero un .doc con un PDF. Poder interactuar sobre esta respuesta e ir mejorando es interesante. Bueno, tenemos que seguir evolucionando los productos y ideas como estas, pues... hay que tenerlas en cuenta. Y luego otra cosa que te quería preguntar, no sé cuál es tu opinión, pero nos estamos acostumbrando tanto a trabajar ya dentro de un ChatGPT que me cuesta entender que en un futuro entremos a tantos portales diferentes, porque una cosa es el portal de base jurídica, otra puede ser el portal del cliente, otra puede ser el portal del seguro, el del banco, y tengo la impresión de que todo esto está tendiendo a que el cliente va a tener un chat, no sé si será ChatGPT o será lo que sea, ¿no? Todo pinta que ChatGPT se puede llegar a convertir ese chat del día a día, ¿no? Igual que el WhatsApp se ha convertido en la herramienta de mensajería instantánea diaria, pues igual que tenemos WhatsApp, pues a lo mejor la herramienta, ¿no? Con la que me comunico con el mundo sea una especie de ChatGPT y ahí pues tengas un conector, ¿no? Es decir, yo veo un futuro más hacia, oye, no me hagas entrar a lo mejor a Iberley, digo Iberley, como cualquier otra base de datos jurídicas, sino dame directamente un conector que yo voy a pagar, porque si no puedo tener ese conector, lo tengo unido solo a mi chat, solo a mi usuario de ese chat, con una API o lo que sea, y ya desde allí ya tengo yo toda mi información. No sé si ves un poco este futuro de que al final porque al final un ciudadano o incluso los profesionales, no sé, mis compañeros, pues al final entran en el ChatGPT o Gemini, los LLMs que les hemos puesto a hacer preguntas, ¿no? Entonces, digo un poco por no tener que movernos a las casas orígenes. A ver, pues yo estoy de acuerdo con lo que dices. Es más, y yo veo el futuro, y de hecho ese presente ya hablándole, porque yo creo que todo el mundo ya le está haciendo las preguntas a ChatGPT habladas. Ya cada vez se escribe menos. Entonces, como puerta de entrada, tener un sitio que diga, créame un expediente sobre divorcio, vincula estos documentos y genérame un escrito para mandar al procurador. Y todo en la misma pieza. Eso es. Yo lo veo también así, eso sí. De hecho, nosotros ya hemos hecho algún experimento y bueno, y lo tenemos montado con los APIs nuestros. En el CRM yo le puedo decir, créame un expediente, mándame un email al procurador y guárdame ese escrito. Esto se puede hacer hoy en día con todos los APIs. Pero bueno, tener un único punto de trabajo conectado a través de APIs o de sistemas para hacer todos los trabajos, quizás sea un futuro no muy lejano, 3, 4, 5 años. No más. Yo lo veo, es una cosa. Y más, ya yendo un poco a la ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, es ciencia real, con unas gafas como las de Apple, con este conector que tú mencionas, José Pedro, se podrían hacer cosas de este tipo. Entonces, por ahí pueden ir los tiros, ¿eh?
Pregunta del millón, y que muchos de los que nos escuchan les explota la cabeza: ¿cómo es posible que esto que hemos hablado del CENDOC, en el que estábamos hablando que incluso hay precios públicos, ¿no? Estábamos hablando alrededor de €1 por sentencia, todo esto no se abra de una forma más general o por API? No sé, veo que estamos a punto ya de que eso estalle de alguna forma y que no tengamos que pasar por las bases de datos jurídicas, por esos operadores jurídicos, ¿no? Que lo llamáis vosotros. ¿Cómo ves? Porque sé que suenan cosas de cambios, incluso creo que de la Unión Europea también hay algunos movimientos. ¿Iremos a que el CEN2 sea gratuito o a que haya cuota por X y cualquiera pueda conectarlo con sus datos? Nosotros estamos en conversaciones con el CENDOG y todas las editoriales jurídicas, y va a haber un cambio de modelo. Lo que vemos es que es un órgano muy político y van con pies de plomo. Van con pies de plomo, intentan quedar bien con todo el mundo. De lo que se está hablando ahora mismo es que va a haber una licencia. O sea, 100% gratis no va a ser. Porque también el Estado quiere recaudar. Claro, al final el Estado es una máquina recaudadora. Pero va a haber una licencia de uso. Y están un poco detallando y divulgando cómo sería eso. De todas formas, a ver, la jurisprudencia es una fuente importante. Pero hay más fuentes. Hay la legislación y hay otro tipo de documentos. A ver, teniendo jurisprudencia y legislación, puedes hacer un pequeño servicio, puedes hacerlo. Ahí la diferencia va a estar en acoplar valor añadido en otros documentos. Pero bueno, eso está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Sois también una editorial respecto a la parte de libros, ¿no? Que también Colex es vuestro nombre. Sí, tenemos una marca que es una editorial, un poco más clásica aparentemente, pero con un alto nivel de procesos y de tecnología por detrás. Pues nosotros publicamos más de 500 libros al año y para poder hacer esas publicaciones tenemos un componente tecnológico muy importante. ¿Tú piensas que ahora con la IA se van a escribir más libros? Porque antes escribir un libro quizás llevaba más tiempo, ¿no? De redacción, de preparación. Hoy en día, no voy a decir que cualquiera puede escribir un libro, pero casi, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto van a poder empezar a ponerse en el mercado muchísimos libros porque son fácil de crear, pero que realmente al final hagamos mucho ruido, ¿no? Yo lo estoy viendo, ¿no? El otro día en Kindle, bueno, en este caso la plataforma de Amazon para lecturas este verano, y me asombraba la cantidad de libros que había sobre ciertos temas, y yo como usuario que desconozco a los autores, digo, pero ¿cuál es el bueno? ¿Cómo distingo estos libros, ¿no? Te vuelves loco. Entonces va a llegar un momento que lo de leer un libro, y muchas veces el que lo ha hecho no lo ha hecho con el rigor correspondiente. Es decir, yo lo que veo, el problema que veo en los libros es el rigor y la calidad del libro. Porque escribir hoy... A ver, con ChatGPT cualquiera puede hacer un libro, sí. A ver, nosotros... Hubo un autor que lo hizo con ChatGPT y lo dijo, dijo, atención, este libro está hecho con ChatGPT. Era un tema de casos prácticos sobre tema laboral. Bueno, y lo puso de manera expresa. Los libros que tratamos nosotros, que son hechos por profesores, por catedráticos, estos no hemos detectado que los hayan hecho con ChatGPT. Y los de producción interna nuestros, que son las guías paso a paso y los vademecum, estos los hacemos nosotros. Los elabora un humano que sí se nutre a veces a la hora de redactar de nuestro propio chat que tenemos en Iberley. Sí nos nutrimos para situarnos y para ir desarrollando. A nivel profesionales, en el tipo de publicaciones que hacemos nosotros, que son publicaciones técnicas que aportan un gran valor al profesional, meter ChatGPT por ahí, esto se notaría. Tienes que tener un alto nivel, o sea, tienes que dar calidad. Eso es. Esto en 2 días se notaría esto y se correría la voz. Otra cosa es que hagas un cuento para niños o hagas otro tipo de libros que no sean tan técnicos. Ahí habrá mucho de ChatGPT. En nuestro caso son obras muy trabajadas. ¿Y qué estadísticas tenéis en el uso, por ejemplo, dentro de Iberley? ¿Habéis visto que el hecho de que tengáis inteligencia artificial hace que el abogado vaya a consultar más veces, esté más tiempo con la herramienta? A ver, por las estadísticas que tenemos, vemos un uso muy intensivo. Un uso muy intensivo. Y vemos, bueno, a ver, en general lo usan muchísimo, pero hay gente que tiene un nivel de uso brutal. Pero el uso es mucho más que el uso antiguo, entre comillas, del buscador. Porque al final el buscador te ayudaba, era una máquina. Eso ya son 2 en 1. Pero el uso es muy avanzado.
y desde el minuto uno que la gente lo usa, le saca partido. Bueno, nosotros intentamos también ayudar. A veces nos preguntan, oye, que le hice esta petición y no me la subió bien. Le intentamos ayudar y corregimos la petición, se la mejoramos. Pero en general el uso es muy alto. Más de lo que esperábamos, ¿eh? Bueno, eso lo tenemos que ver a nivel personal. Yo, de no conocer ChatGPT a final del año 2022, ¿verdad? Que cuando nace esta herramienta, si yo me comparo en aquel momento a hoy, es raro que al día no le dedique no sé cuánto tiempo, pero entre 1 hora y media al día sí que... Y ya para todo, ¿eh? Pues esa hora que dedicas a ChatGPT, si no hicieras un ChatGPT, serían 2 horas o 3. Y a la hora de usar nuestro chat GPT Iberley, lo que antes era una consulta que a lo mejor te la tienes que montar tú, tardabas 30, 40 minutos, ahora tardas 3 minutos. Porque ya te lo da todo masticado. Entonces, una de las cosas que nos dicen nuestros clientes es, yo cuando me viene alguien por el despacho, me viene con un tema, lo que hago es voy al chat vuestro en Iberley, le hago la consulta y ya me sitúo. Con lo cual ya ahorro todo el tiempo de investigación previa. Eso ya es el paso número 1. Luego, a partir de ahí, ya puedo pedir escritos, puedo pedir cosas nuevas. Ese tiempo ya me lo ahorro. Que fíjate, ¿eh? Dentro del mundo legal, que digamos que estaría la parte más de asesoría pura y dura de laboral, contabilidad, fiscal, y luego tendríamos la parte más que yo llamo de la abogacía más pura y dura, ¿no? Más la parte procesal, la parte de familia, la parte penal, la parte civil. Yo donde veo que ha reventado, ¿no?, positivamente todo es hacia el abogado que tiene que preparar esta tarde 3 demandas, que antes era, madre mía, voy a entrar a las 4 de la tarde después de comer y a ver a qué hora salgo preparando la demanda, y ahora veo por los compañeros esa tranquilidad de decir, bueno, por lo menos no parto de una hoja en blanco o parto de una plantilla a ver si la tengo o no la tengo, ¿no?, sino que ya casi partes con la demanda hecha. A lo mejor estoy exagerando un poco, pero eso veo que ha dado mucha tranquilidad a muchos abogados que vivían un poco más al límite. No sé si tienes esa impresión. Pues a ver, yo lo que veo que es ahorra tiempo. Nosotros hemos calculado, pero de manera muy laxa, que 1 hora al tiempo de día se ahorra fácilmente. Y a la hora de esa tranquilidad que comentas tú, a ver, pues no nos lo han transmitido así. Por las estadísticas que vemos, la gente, a veces sí que es cierto que hay mucho trabajo, vemos que la gente está muy, muy colapsada, cada vez vemos que hay más trabajo y a veces se dejan las cosas para el último día. Pues puede ser, pero vemos movimiento, y de hecho vemos mucho movimiento los fines de semana, ¿eh? Sábados y domingos vemos mucho movimiento. Pero a ver, sí es una pequeña tranquilidad. Y esto es un dato importante, ¿eh? Esa estadística que tenéis vosotros es brutal, la de cuántas sentencias buscan los profesionales en vuestra base de datos jurídica los fines de semana. Más que sentencias, lo que hacen son consultas. Bueno, lo que sea, o consultas y generación de escritos. Solicitan escritos y recursos, pero se mueve. Porque a lo mejor dedicándole 1 hora el domingo solucionas 2 temas. Que antiguamente igual tienes que estar, como tú me dices, José Pedro, por la noche unas 4 o 5 horas. No, lo digo por el concepto de trabajar el fin de semana, ¿no? A ver, pues se usa. A ver, es que si tienes un tema para el lunes, tienes que resolverlo. Obvio, es que no te queda otra. Entonces ahí sí lo vemos. Pero bueno, vemos que sí es una pequeña ayuda, pero bueno, también vemos que cada vez hay más trabajo. No sé si es porque hay menos mano de obra, porque no se encuentra personal, pero la gente está colapsada. Y menos mal que hay ChatGPT, pues si no hubiera ChatGPT con este contexto donde la gente está trabajando tantas jornadas, no sé qué pasaría. ¿Qué tipo de consultas suele recibir por email o por teléfono por parte de los clientes? ¿No encuentra esta sentencia? ¿De los usuarios? Sí, a nivel de casos. A ver, más bien son, quizás te plantean que han hecho una petición y que el escrito no les contiene lo que ellos han pedido o no saben cómo hacerlo. Pero también te digo que hay pocas llamadas, ¿eh? No es que sea una cosa, a ver, nosotros hacemos una puesta en marcha, explicamos, mandamos nuestro manual de los prompts. No te hablo de prompt, te hablo de todo. Es decir, imagínate, no de la IA, sino soléis tener muchas consultas por parte de los profesionales que utilizan la base de datos jurídica de, oye, no encuentro esta sentencia o estoy buscando este libro. No. Hay casi más consultas a veces es que el navegador lo tengo bloqueado, es que la contraseña me la he olvidado y no recuerdo, que casi son más esas, ¿eh? Porque una vez estás en el chat, en la caja del chat, si haces bien la petición de manera concreta y explicando bien, te lo resuelve bien.
Entonces, llamadas de estas no hay muchas. Más bien somos nosotros que somos más bien proactivos, quienes vamos un poco contactando y viendo el uso que le están haciendo. Volvamos al tema de los libros. ¿Se siguen comprando libros? Aunque parezca increíble, sí, y cada vez más. De hecho, nosotros en Iberley, que empezamos en el 2003, nosotros venimos del mundo digital. El proyecto de Colex lo tomamos en el año 2018. O sea, Colex era una editorial que llevaba en el mercado más de 40 años. ¿Pero era diferente Iberley? Sí, Colex ya era una marca establecida y de hecho era una editorial que llevaba funcionando desde el año 82. Bueno, llegamos a un acuerdo nosotros con los propietarios y seguimos con la gestión nosotros. Y la venta de libros cada vez es mayor. Y es más, la gente joven compra más libros, aunque parezca contraproducente. Lo que nosotros vemos y lo que nos transmiten es que al ser libros técnicos que son de formación y estudio, te apoyas en el papel. Aunque nosotros damos una experiencia 360, como decimos en los libros, cada libro nuestro tiene a su vez acoplado 3 servicios. Tienes el papel, tienes el servicio digital de lectura, donde puedes hacer subrayar, hacer anotaciones, tienes el audiolibro y hemos acoplado una nueva funcionalidad que es un chatbot conversacional con el propio libro. Esto lo damos gratis por 1 año. Y para que te haga un resumen del libro. No, puedes preguntarle cosas. Tú le preguntas cosas. Tú le preguntas, por ejemplo, un libro sobre comunidad de propietarios. Le dices cuál es la cuota necesaria para este acuerdo, cuál es esto otro. Te va subiendo cosas. Entonces, esta experiencia 360, que tienes papel, más los 3 digitales, es un poco como lo planteamos nosotros. O sea, no es solamente que compres un libro, tienes una experiencia. Pero el papel se vende bastante. Qué interesante esto de que tengas un chat que puedas hablar con el libro. Lo estoy viviendo en mi época de estudiante de la universidad, donde al final cada profesor para la asignatura pues te recomendaba un libro sobre el que luego iban a ir las preguntas, ¿no? Siempre estaba el libro de referencia, pues de derecho civil o derecho penal o lo que sea. Pues ese concepto, ¿no? A la hora de hacer resumen del libro, a la hora de preguntar, a la hora de, oye, pues ponme a prueba, a ver si voy bien al examen, ¿no? Con la redacción de este libro. Sí, a ver, ahí lo que hemos acoplado es también ChatGPT y es un poco un pequeño plus para... Te compras un libro sobre, por ejemplo, sobre gananciales, sobre holding, sobre temas fiscales, puedes ir directo a la pregunta. En vez de leértelo y buscarla, es un buscador más el plus del buscador también. El propio chat ya te busca. Tiene ya la función de búsqueda. Antes hacías control B y tú buscabas. Ahora es búsqueda y la respuesta. A ver, esta es una pequeña innovación que hemos acoplado nosotros con la idea de seguir dando valor al usuario y a intentar dar herramientas que sean útiles en su día a día. ¿Qué tipo de libros se suelen comprar? ¿Alguna temática en especial que es la que...? A ver, nosotros los libros técnicos que van dirigidos a asesor, abogado, están catalogados por materias, laboral, fiscal, luego tienes las jurídicas, civil, penal, mercantil, mercantil más de asesor. Pero a ver, todas las materias, ¿qué es lo que se mueve? Novedades que haya, por ejemplo, en el ámbito jurídico este último año hubo 2 pequeñas novedades, la nueva modificación de la ley de enjuiciamiento civil con el tema de los MASC, acuerdos extrajudiciales, y hay una cosa que se mueve mucho que es el tema fiscal. Yo creo que el tema fiscal ahora mismo es lo que a la gente lo más serio que hay ahora mismo. Fiscal se mueve muchísimo. Tema de holding, tema de ordenación de empresas familiares, fiscal se mueve, laboral se mueve quizás un poco menos, porque la laboral está un poco estancado, y después temas jurídicos se mueven bastante. A nivel de dirigir una compañía de base de datos jurídicos, ¿cuál es el mayor reto, el mayor dolor de cabeza? Pues a ver, tienes que estar metido, tienes que estar a la última en tecnología. Componente tecnológico, ¿no? Componente tecnológico. Es que ya no es estar a la última, es que tienes que tener un buen equipo que te responda, tienes que tener una buena plataforma y tienes que evolucionar. O sea, no es que hagas un producto en el año 2005 y te echas a dormir. Es que estos productos tienen que estar en constante evolución y mejora. Y mejora desde todos los puntos de vista. Mejora tecnológica, mejora de usabilidad y mejora de seguridad y de plataforma. Hoy en día empresas como la nuestra, asesores, abogados, están expuestos a riesgos, por ejemplo, de ataques. Todas las empresas están sufriendo todos los días miles de ataques.
Todas, todas. Tienes que tener esto, tienes que estar con todo el software actualizado, con todos los servidores actualizados, tienes que tener las medidas de seguridad de las keys ocultas, bueno, cientos de cosas que tienes que tener en cuenta. Es que las empresas poco a poco nos estamos convirtiendo casi en proveedores tecnológicos. No voy a hablar de proveedor tecnológico desde el punto de vista de que haces un producto, ¿no? Como lo entendemos, de un SaaS para que alguien te pague por una cuota mensual, pero sí el componente tecnológico. Supongo que a vosotros también os ha metido esa presión de que va más rápido, los cambios tienen que ser casi de un día para otro, porque te quedas fuera del mercado. A ver, sí. Tienes que tener un buen procedimiento de desarrollo de software. Bueno, nosotros tenemos una metodología, que es la metodología más reciente, es CICD, Ciclo de Integración Continua. A ver, nunca lo escuché, me gustaría que te detuvieses en explicarnos así. Bueno, esto es una metodología que hoy en día lo usan muchas empresas y el que no lo use yo creo que está muerto en 1 o 2 años. ¿Cómo se denomina? CICD. CI/CD. Que es Continuous Integration, Continuous Development. Que a grosso modo, a grosso modo es que tienes que tener un sistema muy ágil de desarrollo de software y de publicación de ese software. O sea, de hecho, nosotros todos los días estamos subiendo cambios. Todos los días tanto metemos mejoras. Bueno, más en el CRM que no en el Iberley. El Iberley quizás no tiene tanta mejora en el software. Pero es un sistema muy ágil donde tú desarrollas, tienes una capa de QA, de calidad en el software, tienes procesos que te revisan de manera automática que el código que vas a subir no va a romper nada y tiene que ser muy ágil para dar solución a los usuarios. Entonces, continuamente estamos evolucionando el software. Eso, a su vez, está integrado en un equipo de desarrolladores y una plataforma potente, que a su vez, plataforma también es un dolor de cabeza que tienes que estar a la última, por ejemplo, para evitar ataques. Es que hoy en día los ataques no se dice mucho, pero hay ataques en el día a día. Como no lo tengas bien, te puedes meter en un problema. Te cierran una empresa. Los ataques que más se oyen son a las administraciones públicas. Te vienen unos tipos, no sé de dónde son, de Corea o de China, te bloquean el ayuntamiento y te piden un dinero. No lo dicen cuánto es, pero piden cantidades. Quizás una empresa como la nuestra no es tan jugosa, pero te la bloquean. Hablemos de CRM, porque tenéis un proyecto que es sudespacho.net, que ha ido evolucionando muchísimo. Un gran quebradero de cabeza porque en el sector tampoco hay tantos CRMs que yo les denomino verticales, que ya vienen preconfigurados con aquello que creemos que el abogado es lo básico, porque está claro de que nunca va a haber un software en el mercado que cumpla todas las expectativas para todos los despachos, porque cada despacho luego tiene su casuística, su forma de trabajar, su filosofía, pero bueno, eso al final requiere irte pues a un software un poquito más abierto, pero con el esfuerzo de tú personalizarlo, ¿no? Aunque sea fácil de coger y arrastrar, pero bueno, vosotros sois un player importante dentro del sector, con vuestro sudespacho.net. Me gustaría saber un poco tu opinión de qué es lo que os piden los abogados, de cómo ves el concepto del CRM, de la evolución, porque ahora también nos dicen que los SaaS están muertos, ¿no? Que parece ya que también aquí uno se va a poder construir un software casi con ChatGPT, son palabras mayores, pero bueno, esto también va muy rápido, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco en qué punto está ahí, cómo ves este panorama del CRM para despachos. En tu caso, más enfocado a los despachos más de abogados, ¿no? Sí, principalmente de abogados y asesores, aunque nuestro core fuerte son abogados. Nosotros empezamos con el SaaS en el 2003, con el software para despachos. De ahí hemos tenido varias evoluciones. ¿Es un proyecto que nace desde cero? ¿Sudespacho.net? Sí. Sudespacho.net al inicio, en el 2003, hacíamos páginas web. Porque estaba empezando Internet. Era cuando estaba empezando Internet, hacías páginas web. En el 2005 sacamos un primer SaaS en la nube. Fue un absoluto fracaso. Lo primero que nos decían los clientes era mis datos en Internet, qué locura. Claro. Un total fracaso. Lo seguimos evolucionando, se vendía poquísimo. ¿Quién lo compraba en el 2005? Despachos que tenían varias sedes. Eso veían el valor. El resto no quería saber hablar de esto. Entonces ahí sacamos esta primera versión. Fuimos trabajando con la dificultad, porque a veces también te adelantas y es malo. Ir muy detrás es malo, ir muy delante también puede ser malo. O sea, hay que ver dónde. En el 2010 sacamos una segunda versión. Ahí ya estaba el mercado más concienciado, había ya un poco más de concienciación, ahí crecimos un poco.
Y ahora estamos en el año 2025, llevamos 3 años, hemos refactorizado y hemos reprogramado todo nuestro software. ¿Lo habéis hecho de nuevo en plataforma, tecnología, todo? Con la esencia. La base de datos se mantiene. Los datos se mantienen, que también algunos clientes nos dicen, oye, que me faltan datos. Es imposible. Es un cambio que es casi igual. Pero la base de datos es la misma, se ha refactorizado tanto la parte frontal como la parte de procesos. Y al mismo tiempo ahora este nuevo software que estamos migrando a los clientes, ya vamos en una fase bastante avanzada, totalmente adaptado a Verifactu, con una API abierta. Ya teníamos una API en la versión 2, pero esta API de la versión 3 es una API muy potente que permite hacer todo de manera programática. Está pensada para despacho mediano y para empresa. Y una de las cosas que tiene nuestro CRM es que hay un gran almacenamiento de archivos. Porque nuestro tipo de cliente tiene expedientes con mucha documentación, con vídeos, y hay un gran almacenamiento. Entonces, por ejemplo, hacer un software así alegremente, tienes que tener almacenamiento, tienes que tener seguridad y tienes que tener infraestructura por detrás. Pues nosotros vemos, y también vemos extremos, vemos de gente que tiene 50 expedientes a gente que tiene 20.000 expedientes y con unos volúmenes de datos importantes. El mercado quizás ahora está un poco más parado porque todo el mundo suele tener algo, todo el mundo tiene un pequeño software y el que no tiene software, que es el abogado individual, ya no lo va a necesitar. Pero nosotros donde trabajamos mucho es en despacho mediano. ¿Qué crees tú que tiene que tener un CRM como cosas mínimas? ¿O qué es lo que suelen demandar más los clientes o valoran más? Esto es un poco el esquema básico que recomendamos y que usan. Bueno, siempre dentro de que sea muy sencillo, porque como sea una herramienta compleja, empieces con configuraciones. Tiene que ser una herramienta de plug and play, pero compleja. Pero lo básico para nosotros, o sea, ficha de cliente o de expediente con gestor documental, tareas, email y agenda. Esto es lo más básico. A partir de ahí puedes hacer lo que quieras. Pero tú tienes que tener acoplado al cliente, al expediente o a la cuota mensual, trabajos. Tienes que anotar los trabajos que estás haciendo. A esos trabajos les puedes vincular documentos o puedes vincular los documentos al expediente o a la cuota mensual. Y tienes que tener una agenda vinculada con tus eventos y luego el email. El email es fundamental. Es que todos los mails que se reciben tienen que quedar guardados y vinculados, o también enviar los mails desde los clientes, expedientes o desde las cuotas. ¿Cómo hacéis? Si yo utilizo, porque ese es un gran debate, a la hora de si yo utilizo mi Gmail o mi Outlook, ¿no? Sin entrar en ninguna plataforma. Si yo envío un correo electrónico al cliente y se devuelve automáticamente, puedo ver ese email. No en el expediente, porque en el expediente no lo podrías ver, pero sí asociado al correo electrónico del contacto, ¿no? En nuestro caso es un gestor de correo IMAP, por lo tanto el Gmail va por ahí. O sea, yo cuando mando un email desde un expediente o desde un cliente, me lo manda el Gmail, está en la bandeja de enviados del Gmail. Pero se queda adjuntado al expediente. Queda adjuntado. Claro, pero si yo lo hago por fuera, si yo en vez de hacerlo desde el expediente... Lo hago desde el Gmail. Desde el Gmail, yo sí, los sistemas que veo es que se pueden asociar al contacto, pero al expediente no va a saber si es expediente o no es expediente. A ver, en nuestro caso habría que vincularlo manualmente. En el tuyo y en todos los software, ¿eh? En una versión teníamos un proceso que lo vamos a hacer en una nueva automático. A lo mejor por IA, ¿no? No, macheas por el email. Sí, pero el email lo puedes asociar al contacto, no al expediente. El expediente es complejo. No, al contacto. Al expediente. El expediente es complejo. Y entonces me has dicho documentos. Cuando tú subes un documento en vuestro CRM, ¿se puede editar el documento o hay que descargarle? ¿Tenéis un sistema que el propio documento Word? Que se llama WebDAV, que tanto editas .docx como PDFs. No tienes que descargarle. No hay que descargarle. Editas y se queda guardado o estás en el mismo sitio. Sí, editas en la nube. Editas en la nube, también un PDF lo firmas en la nube y ya lo guardas al momento, no hay que descargarlo. ¿Sistema de plantillas de documentos crees que es importante? Para jurídico sí. Bueno, para jurídico y para asesoría, ¿eh? Sí. Hablo para asesoría igual. 80 contratos tipo, abres el documento en un expediente, te fusionan los datos y lo guardas ya al vuelo. Ahora con la IA, que le hemos acoplado también al CRM, yo puedo estar en un expediente, le hago una consulta, se la puedo mandar al cliente por mail y me queda guardada.
también puedo hacer resúmenes. Para que lo entiendan los compañeros, tú estás dentro de un expediente y allí digamos que tienes el chat Iberley, por así decir. Sí. Y esa consulta que tú estás haciendo como si estuvieses en Iberley desde el propio expediente se deja guardado en el propio expediente, incluso hasta guardarlo enviar un correo electrónico. o mandarlo por mail, sí, en el mismo momento. O puedo generar, en base a mis tareas, yo puedo anotar en mis actuaciones todo el tema que me cuenta el cliente. Sobre esa actuación yo le digo, genera un escrito sobre esta actuación, genérame una demanda, genérame un escrito o genérame un resumen, y lo dejo también guardado. Porque tú en la caja de chat escribes, pues si ya estás en el CRM y dices, viene por el despacho un señor, la problemática que tiene es que ha recibido varios requerimientos de Hacienda. Pasa esta situación. Sobre eso que ya está guardado, le mando generar un escrito. Este escrito lo puedo guardar en el expediente o mandar por email. Entonces, de esta manera, centralizo en un sitio. Pero bueno, entonces es una forma de gestión documental acoplada con la IA. Pero bueno, volviendo a lo de antes, documentos, gestor documental, agenda, actuaciones, email. Para nosotros es lo básico. Con esto se sobrevive. Actuaciones son los trabajos que tienen un vencimiento. Sí, son trabajos que vas apuntando. Hoy, el día de hoy hice este contrato. Llega por la puerta este señor, hago esto, sí, con todas las anotaciones. Simplemente ahí la parte importante es distinguir los vencimientos que son de tengo que entregar esto a un cliente del ojo que hoy esto vence y tiene un vencimiento legal. Sí, eso nosotros lo hacemos de dos maneras. Cuando es un tema que vence, puedes anotar el trabajo en la agenda. Si no lo anotas en la agenda, tienes un vencimiento de un trabajo. Eso es. Pues tiene un vencimiento de un trabajo. Lo habéis denominado como vencimiento de agenda. Sí, bueno, en la agenda hay varios eventos, recordatorio, señalamiento, vencimiento. Eso es decir, para que nos entiendan, yo distingo, además yo lo distingo así, es una cosa es que algo tiene hoy un día y hora, que es lo que yo denomino los señalamientos. Eso, la agenda. Un día a una hora tengo una cosa en un juzgado, ayuntamiento, administración. No son reuniones propias, ¿eh? Las reuniones propias, bueno, son propias. Sí, eso tiene una fecha. Pero para mí es lo que yo denomino, además lo denominamos así, señalamientos. Y es que tiene, para mí un señalamiento es en la agenda un día o una hora concreta. Y luego nosotros le ponemos también el lugar, ¿no? Es decir, la descripción de dónde está. Por tanto, a las 12, el día 12, a las 10 de la mañana, en tal dirección, allí hay algo. A nivel legal, ¿eh? A nivel legal. Y luego está la tarea, por así decir, que tiene un vencimiento que me da igual si lo haces a las 9 de la mañana o a las 8 de la tarde. Eso no iría a la agenda. Tú tienes tu listado de trabajos, hacer nóminas, hacer balances, hacer impuestos, no va a la agenda. Y lo otro lo puedes vincular a la agenda. Entonces, esos son los 5 elementos. Luego, a partir de ahí, se pueden hacer muchas cosas. Bueno, la facturación también es un componente importante, ¿no? Sí, sí. Que se valora mucho a la hora de facturar. Cada vez más, sí. Sí, pero bueno, lo básico de CRM, estos 5 puntos. Luego, a mayores, en nuestro caso, hemos acoplado todo el ciclo de facturación, tanto emitidas como recibidas. Y, evidentemente, ahora, con el tema del Verifactu, pues toda la integración con la Hacienda tributaria. Para que cumpla los requisitos del hash y sí, a ver, todos estos rollos. Es un tema muy serio que vemos que la gente no está concienciada. Totalmente. En general. Pero es un tema muy serio. La gente no le da importancia. Mismo el otro día con un colaborador de una editorial jurídica que es abogado, me dice, pero también eso también es para los abogados. A partir del 1 de enero para las SLs, a partir del 1 de junio de 26 para todo el mundo. La gente no está ni concienciada ni está por la labor. Bueno, pues que no se preocupen porque desde aquí anuncio que a finales de este mes sacamos un proyecto nacional muy interesante para concienciación sobre el Verifactu. Muy serio. Incluso algunos te dicen, no, eso ya me lo va a hacer el asesor. Pero el asesor, claro, el asesor igual es un mago, pero lo de presentar facturas en la Hacienda tiene que estar supervisado por alguien de la empresa. Porque te rechazan, tienes que reaccionarla. Total. A ver, en principio, si está bien hecho el programa, no tendría que rechazar. La idea es que cuando se envía a Hacienda... En el caso nuestro, vemos también que hay poca... Bueno... Yo no voy a haber problemas con los suplidos. Suplidos estamos a controlar el tema de las provisiones, que hasta ahora casi nadie lo quiere entender. Que las provisiones no son, para mí no es una factura, para mí es una remesa, es un efecto. Depende si es una provisión que son honorarios o es una provisión que tú le pides un adelanto al cliente para hacer frente a unos pagos. Claro, ahí es un cobro.
Eso es un cobro, una remesa que yo llamo. Es un cobro. También nosotros hacemos mucho hincapié en las proforma. Cuando sean facturas complejas, hagamos una proforma que no tiene validez legal. Eso es. Validemos la proforma con el cliente, con set OK, convirtamos en una factura. Eso es lo que hacemos hincapié. Eso es. Pero bueno, es un tema serio, lo de Veritato. Kilometraje. Los tiempos, que me acuerdo que además fue un proyecto cuando estuve a verte allí en Galicia, que luego lo pusisteis y creo que fue un acierto, ¿no? El cronómetro de los tiempos, ¿no? Bueno, esto le llamamos nosotros imputación por horas. A ver, no lo usa mucha gente, igual ¿no? Usa un 20%, un 30%. Bueno, no está mal. Sí. A ver, la idea es... No somos vendedores de horas en un despacho. Que no controle los tiempos me explota la cabeza, ¿eh? Salvo que vayas a proyectos muy cerrados que dice, oye, esto va a costar... Eso lo usa más en asesoría laboral fiscal. Eso es. Eso sí, eso es la laboral fiscal, sí. A ver, la idea es que tú cada trabajo que haces, tú puedes pones el cronómetro, pones el tiempo que lo haces y tú puedes luego configurar cuál es tu coste hora en tu despacho y luego sacas tus ratios de rentabilidad. Si tú tienes un coste por hora en el despacho de 20 euros la hora, tu cliente te paga la hora 15, pues ahí ya estás perdiendo dinero. Pero bueno, tanto para ratios como también para control de los trabajos. De hecho, a veces te decía un cliente, yo es que no sé lo que hace la gente en mi despacho. Pues a ver, marquemos una mínima metodología, que todo el mundo apunte todos los trabajos que hace al día y le mandamos un report diario de manera automática con los trabajos que hacen. O sea, algo es algo. Por lo menos ya partes de algo. Y tengo una pregunta, porque lo hemos debatido también en foros, que ya cada vez buscamos menos en Google. Y realmente vuestro fuerte de Iberley era el posicionamiento SEO. ¿Se ha visto resentido? Porque si ya antes yo buscaba una sentencia en Google y terminaba en vuestra página web, bueno, ahora según te estaba preguntando esto, es verdad que a ChatGPT muchas de las respuestas que me da también van redirigidas a Iberley. Os tienen como un punto central. A ver, los bots de ChatGPT los dejamos entrar, sí que están, nos están indexando. Os indexan bastante, ¿eh? Sí. A ver, el tráfico no lo puedo decir exactamente. Quizás se resintió un poquito, puede ser, no sé, un 5%, un 10%, no lo puedo decir, ¿eh? Pero lo achacas a esto, ¿no? A que se busca menos en Google, ¿no? Sí, pero tampoco estoy seguro si se bajó mucho el tráfico, ¿eh? No lo miro últimamente, pero el tráfico sí, para nosotros es una parte muy importante. A ver, nosotros tenemos contenidos que están en abiertos y contenidos premium. El principal objetivo es que sea útil las búsquedas que hacen los usuarios. Luego, a partir de ahí, si el usuario quiere profundizar, tiene la posibilidad de comprar el documento o de suscribirse. Pero sí, ChatGPT, muchas búsquedas van contra nosotros. Y de hecho, la forma que tenemos nosotros de posicionarnos, que está orientada al profesional, son búsquedas concretas. O sea, no es demanda de divorcio, no. Demanda de divorcio con hijos menores, custodia compartida. Ahí salimos nosotros. Son cosas muy concretas. ¿Qué servicios prestáis aparte de, bueno, que ya son muchos, ¿no? Estamos hablando de editorial jurídica como Iberley, con toda esta novedad que, por cierto, según hemos estado hablando en este videoblog, hemos ido poniendo vídeos. Lo digo por si alguno va en el coche escuchando este vídeo, donde puedes realmente ver y tocar cómo es esa inteligencia artificial de Iberley. Tenéis su despacho.net, que también habéis podido ver la parte de cómo funciona cuando nos estabas explicando el chat dentro del expediente. Tenemos la parte de Colex como editorial enfocada a libros. Sí, un poco son nuestras tres marcas. Son los tres pilares, ¿no? Sobre las marcas, los tres servicios, son equipos de personas, cada equipo atiende a una marca. Y un poco lo que hacemos es esto, que ya es bastante. O sea, aparentemente es poco, pero ya es bastante. A ver, nuestra idea es mejorar y consolidar estos servicios. Luego, dentro del CRM, estamos acoplando integraciones, como por ejemplo la integración de WhatsApp Business, la integración de Make, se integra con Make o con Zapier, puedes automatizar cualquier proceso. Hay una integración de mail certificado, SMS certificado dentro del CRM. Integración de firma biométrica con doble factor. También esto hoy en día con el tema de los mask son temas útiles. Integración de mail marketing. Nosotros usamos MailJet. Bueno, dentro del CRM para enviar mailing. Se pueden mandar mailing, sí. Se integran servicios en el CRM, pero bueno, nuestro esquema es el CRM. Lo queremos mejorar y dar posibilidades a los usuarios
si son empresas medianas, con el API pueden hacer todas las automatizaciones que ellos quieran. En las siguientes versiones haremos, con las plantillas que tiene Zapier, haremos algunas integraciones básicas para que si alguien usa una plantilla de Zapier pueda usarlo. Pero básicamente lo que hemos hecho desde el 2003 y lo que hacemos hasta ahora, esos 3 proyectos. Como usuario, ¿no? Porque si ahora mismo estuviésemos comiendo con colegas del sector, abogados, asesores, etcétera, nos levantaríamos de la mesa y cada uno estaría opinando una cosa diferente sobre base de datos jurídicas, si es mejor esta, es mejor la otra. Esto es un debate siempre que es el mismo, ¿no? ¿Por qué desde la parte del usuario, ¿no? Vemos tantas diferencias en la base de datos jurídicas? Es decir, cuando tendría que ser o no estamos viendo el potencial donde le tenemos que ver, o las bases de datos jurídicas no se están adaptando a lo que requiere el sector. No es fácil porque nos movemos en zonas un poco complejas porque el usuario quiere la respuesta perfecta, ¿no? Pues yo cuando veo es que no acierta la primera, no te da la respuesta. Al final todos queremos una base de datos jurídica que casi me mira a los ojos y me dé lo que quiero, ¿no? ¿Qué dirías? A ver, ya parece que en España quedan 4 editoriales, quedan 4 o 5. No hay más. Más o menos son las que hay. A ver, desde otro punto de vista, tiene que ser una herramienta sencilla y ágil para un profesional. Algunas son complejas. Hay algunas editoriales que tienen productos que son complejos. De hecho, nos lo dicen nuestros usuarios. Nosotros lo que queremos trabajar es en la sencillez y en la fiabilidad. Y en la misma línea que antes de que tuviéramos ChatGPT, vas al buscador, buscas, te devuelve lo que estás buscando. En este caso, en la nueva versión con el ChatGPT, haces la petición y te devuelve un resultado. Yo lo que creo que hay algunas bases de datos que son demasiado complejas. Enredan mucho al usuario, lo enredan. Es un mercado que tradicionalmente está el comercial, llama al abogado, a veces igual levanta falsas expectativas y acaba, entre comillas, enredando al profesional. Nosotros en Iberley somos la nota discordante. Desde el minuto 1 nuestros precios son públicos, que nadie pone los precios públicos. ¿Tenéis los precios públicos? Pues los tenemos desde el año 2003, pero están en la web los precios públicos, pero está el precio público. Desde el minuto 1, precio público, y desde el minuto 2 enseñamos cómo funciona. Este es un mercado donde el comercial llama al abogado, el perfil de nuestros clientes es gente que está muy ocupada. Tú te emocionas con la demo que te hacen, te levantan falsas expectativas y esas expectativas no se cumplen cuando tú estás trabajando, en muchos casos. Yo creo que a lo mejor eso que dice José Pedro va por ahí, a lo mejor. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor es que a veces se crean expectativas que luego a lo mejor no son, ¿no? Pero es verdad que yo como usuario, como abogado, si yo ahora mismo tengo que buscar, estoy preparando un requerimiento de Hacienda sobre un tema que no me permiten deducirme un coche, pues voy a la base jurídica a ver si hay algo parecido, similar, o que me dé la respuesta que encaje bien. Y no, es lo único que pido, que sea rápido y sea fiable, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar mucho a que la experiencia mejore, ¿no? Yo creo que ahí la apuesta a la base de datos jurídicas. Y luego, lo tengo clarísimo, que no me hagáis entrar a vuestras bases de datos jurídicas, sino dame lo que ahora se llama un endpoint, que es el MCP endpoint, que es dame una URL que tendrá un usuario y contraseña, que es tan fácil como irme de verdad, y esto lo veréis a través de nuestra academia y en los chats que tenemos, que es tan fácil como irte a Cloud o a irte a ChatGPT y ponerle un conector y lo primero que te va a decir es dime una URL, dime usuario, dime contraseña, y a partir de ahí puedas hablar con una base de datos que puede ser un RP, como podría ser sudespacho.net, o porque ya lo único que hace es que el lenguaje natural lo convierte en consultas de SQL, funciona así, y si es con una base de datos jurídicas con lenguaje natural, ¿no? Por tanto, dame tu MCP, eso que cuesta 20 euros al mes, 50, 100, 200, 300 por usuario, lo que sea, y déjame desde mi ChatGPT, que ya me conoce, ya sabe todo mi histórico, bueno, porque yo ahora mismo venía en el coche hablando sobre un tema y ya me venía referenciando la respuesta a una cosa que le había preguntado hace 2 días. Eso mola, porque ya me va conociendo de muchas cosas de mi vida que son cosas cruzadas, ¿eh? Porque ya sabe si he estado aquí o tengo este problema familiar. Entonces, bueno, pues yo creo que ese chat
en el cual ya me conoce, tiene un contexto porque todos los días estoy hablando con él, pues déjame simplemente un conector y ya está. ¿No? Yo lo tengo conectado, por ejemplo, lo tengo conectado con un A3, lo tengo conectado con un Sage, lo tengo conectado con mi CRM, ¿no? Y es que es tan inteligente que sabe hasta por las pruebas que estoy haciendo cuando esto tiene que ir a buscarlo a la nómina de Sage y cuando tiene que ir a buscarlo al CRM, ¿no? Y si además le he preguntado sobre que me haga un contrato, pues ya sabe que tiene que ir a Iberlay a buscar esa información, ¿no? Que es tan fácil como, vale, como es jurisprudencia y ya le tengo dado que la jurisprudencia tiene que ir con este conector MCP, ¿no? Es un poco lo que yo estoy viendo que está pasando en el mercado. A ver, en CRM el conector está habilitado, es una API pública que se puede hacer ya. En el Iberlay es una API privada. No obstante, este proyecto que me está contando José Pedro, nos brindamos a hacer una colaboración. Yo te doy un endpoint, y lo probamos. Pues yo desde aquí, si me tiendes la mano, hacemos una prueba y pues mostramos los resultados. Te doy un endpoint, generamos un token, eso es. Y tú lo puedes hacer. Y yo desde mi ChatGPT hablo. Y hacemos un experimento para... Tú lo conectas. Sí. Eso se puede hacer, Pues... No es habitual en el tipo de usuarios este tipo de... Pero si es que todos los abogados están todos los días dentro de un ChatGPT. Pero nadie nos ha pedido esto, Pero, bueno. Pero no lo piden porque no saben también que esto se puede. Porque desde el momento que entren a un ChatGPT o entren a cualquiera y sepan que es añadir un conector y desde ahí pueden estar hablando, vamos, es que esto va a ser así, porque ya lo estamos probando nosotros a la hora de hacer consultas al RP y es que es una maravilla. Si tú haces una consulta y tienes la base de datos vectorizada en el RP o... No. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Estos sistemas lo único que hacen es, imagina, yo tengo un MCP del RP. MCP no es más que darte una URL y lo único que hace es, oye, cuando tú pidas datos a este SQL, el lenguaje natural lo va a convertir a consultas SQL. ¿Por qué? Si yo te digo, oye, búscame de la empresa Pepe el último expediente. Si yo te digo que eso me lo busques en su despacho.net, ¿qué es? Irte a buscar una tabla que se llamará empresas, en el SQL. Y por fecha. Buscará otro campo que se llame fecha, buscará otro campo, otro objeto que se denomine expedientes y dentro de ese expediente hay otros campos. Pues lo único que estamos haciendo es, si yo te digo que eso me lo busques en su despacho.net, no es más que ir a buscar unos objetos, unas tablas con unos campos y extraer el filtro que tú le pongas, ¿no? De esta empresa en concreto o de este CIF en concreto, porque habrá veces que cuando tienes la consulta digo, oye, te muestra 2 empresas, ¿no? Pues al final no es más que convertir el lenguaje natural, además que tú estás viendo por detrás la secuencia es alucinante cuando ves ese proceso y es el comienzo. Por eso ha habido una empresa que ha comprado Salesforce hace poco que se dedicaban solo a eso, a convertir lenguaje natural en secuencias de SQL, que al final es lo que cuando tú has creado su despacho.net, el front no son más que consultas detrás. Shell asterisco front, sí. Son detrás, cuando yo entro en empresas, pincho en el menú en empresas y me muestran las empresas con los campos, sí, detrás... Es una query. Es una query, eso es, la palabra es query, es una consulta. Pues esa consulta, si yo, claro, esto si además lo tienes un poco fronteado con, oye, mira, estas son las tablas, para que no se vuelva loco, porque lo que te dice muchas del programa es, voy a buscar una tabla a ver si se llama empresas. Claro, si a la tabla de empresas la has denominado Juanito, pues, hombre, normalmente una tabla de empresas se llama account o se llama empresa, ¿no? Por sentido común la va buscando por lenguaje. A ver, lo que dices, José Pedro, está correcto, pero hay un paso más, que es vectorizar la base de datos. Si tú utilizando ese conector y tienes la base de datos vectorizada, ahí haces ya lo que quieres. Eso es. Nosotros, más adelante, cuando acabemos con todos estos proyectos, la idea es que haya un buscador en su despacho con la base de datos vectorizada. Eso es. Entonces ahí ya le pides todo. ¿Quién es el cliente que me dé más dinero? ¿Quién es el cliente? Es que esto ya te lo hace. Con las propias consultas SQL... Sí, pero es un poco más... Tienes que afinar con la tabla. Afinar, correcto. La tabla. El problema es saber la tabla. Con todo vectorizado, le pregunto lo que quieres. ¿Cuál es el expediente que tengo que lleva más tiempo sin moverse? Eso es. ¿Cuál es el expediente que no he mandado ni un email, por ejemplo? Yo las pruebas que estoy haciendo, principalmente laboral, Oye, búscame de todas las empresas que ahora mismo tengo contrato activo, se va al CRM y mira a ver qué contratos tengo activos, los trabajadores que tiene, que estén de alta de este año y que además tengan este tipo de contrato y que además bla, 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 bla.
Es verdad que yo le guío un poquito porque sé que la tabla en Sage, pues la de... A ti tienes que hacer una preconfiguración previa, como un mapeo. Contacto, tabla esta... Lo he hecho tirando a pulmón, sin hacer nada, y casi a tiro a la primera. Pero es verdad que hay cosas que es porque se lía con alguna tabla donde tengo. Pero bueno, que simplemente dice, oye, mira, que cuando me preguntes por esto, tienes que llamar a aquella puerta y cuando tal, tienes que llamar a esta puerta. Que al final, si yo me voy a... Si me has dicho documentos, expedientes, agenda, calendario, ¿qué puede haber aquí? ¿10 tablas? No más. Como objetos principales. Sí, como principales sí. Hay reacciones y tal. Cuando yo te pregunte sobre calendario y tal, pues mira, hemos llamado a un objeto que se llama calendar. Y allí hay fecha de inicio, fecha de fin, un campo que se llama descripción, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eso del conector que metas tú es un tema avanzado, pero el futuro puede ir por ahí, ¿eh? Puede ir, no. O sea, el futuro estará en trabajar con unas gafas Apple en un sofá. Total. Y te va mostrando los gráficos. Todo el lenguaje natural. Lenguaje natural, claro. Todo el lenguaje natural. Pero si ya lo hacemos, yo no sé tú, pero yo en el coche, no voy a decir que vengo a todas horas hablando con ChatGPT. No, pero ya aprovecho los trayectos que voy en el coche para ir preguntándole cositas. Sí. Pues lo del conector que Venga, hacemos una prueba. Te damos un EP. Venga, un MCP y tú lo enganchas a tu conector y puedes hacer pruebas para ver qué te parece. Pues de verdad que si eso funciona... No, el EP funciona, vamos, ahí te resuelve. Tu visión un poco del sector, mezclando un poco IA, porque tú tienes una visión de tratar con muchos despachos todos los días. Ya no quiero hablar aquí un poquito si despacho grande, despachos pequeños, porque fíjate, yo cada vez estoy más ilusionado con que la IA ha empoderado más al pequeñito. Al grande también, pero el pequeñito, que a lo mejor se veía más débil, ¿no? Porque todo pasa por él, tiene que preparar un montón de documentos. Pues ya hemos visto, ¿no?, que a la hora de la base de datos jurídica es más fácil la búsqueda, es decir, que a lo mejor antes tenías que tener una persona que te ayudase, ¿no?, a buscar jurisprudencia. Incluso muchas veces había becarios, ¿no?, para ayudarte a buscar jurisprudencia. Oye, pues ya tienes un becario metido en el propio chat, ¿no? Lo cual ya te ahorra bastante tiempo. A la hora de redactar cosas complejas, pues oye, también otra ayuda, ¿no? Entonces, no sé si estás viendo un poco que a lo mejor el pequeño va a estar un poquito más empoderado, ¿no? Un poco, ¿cómo es tu visión del sector? A ver, hace poco había leído un artículo que no me acuerdo quién lo había hecho, que decía, es cierto que la inteligencia artificial va a ahorrar trabajo, pero cada vez hay problemas más complejos. Cada vez los problemas son cada vez más complejos y de hecho los vemos nosotros en las consultas que hacen al ChatGPT. Consultas muy complejas. No es una consulta de, tengo un cliente que le han hecho un impago en un contrato de arrendamiento. Eso no es. Son consultas muy complejas. Pero ¿tú no crees que esa complejidad ya existía antes, pero a lo mejor era más difícil de saberlo? Puede ser, pero en general la sociedad se ha vuelto mucho más compleja y los problemas son más complejos. Entonces el tiempo que estás ahorrando ahora para solucionar problemas que antes eran, entre comillas, menos complejos, hay un nivel más de complejidad, con lo cual sigue habiendo mucho trabajo. De hecho, el día a día de nuestros clientes hay mucho trabajo. La IA está ayudando. Yo creo que si no hubiera IA ahora mismo, con toda la complejidad que hay, no se caería, colapsaría el país. Pero veo que la gente está muy ocupada. O sea, los que trabajan de verdad, que son una gran mayoría de nuestros clientes, tienen un nivel de trabajo muy alto. O sea, la gente está muy ocupada. Hay muy poco tiempo libre. Entonces, ¿cómo veo los despachos? Veo que en general los directores de despachos, toda la persona está metido el día a día en los procesos. O sea, no es que yo soy el director, soy el gerente, tengo un responsable de laboral, uno de fiscal y yo superviso procesos. Ellos se meten a hacer nóminas, se meten a hacer contabilidades. Con lo cual está todo el mundo bastante colapsado. Los despachos que sepan organizar su trabajo y tener las tareas bien definidas por departamento y por profesional, estos podrán vivir un poco mejor y podrán crecer. Pero el gran grueso de despachos, desde pequeños, medianos, están colapsados. Yo estoy de acuerdo contigo, como reflexión un poco más filosófica, de que la sociedad cada vez es más compleja. Sí. Somos más complejos, en todo, ¿eh? Sí. Si antes, a lo mejor, pongo una tontería, ¿no? Pero si a lo mejor antes era el matrimonio para toda la vida, ¿no?, con tu hijo y tal, o ya 4 matrimonios, no sé cuántos, problemas, un hijo con uno, un hijo con otro. A lo mejor estoy exagerando, estoy poniendo un ejemplo absurdo, ¿no? Pero que eso, a lo mejor hace unos años no existía ese concepto, ¿no? Y eso conlleva pues una serie de cuestiones legales más complejos. Nos movemos más, el tema laboral
tenemos muchísima más conflictividad ahora, por lo menos es lo que yo veo. En general, hay mucha más conflictividad. Es mucho más complejo. No sé, somos menos estables a la hora de trabajo, ¿no? Eso de trabajar en un sitio ya durante muchos años parece que, no sé, es como que tú lo has definido muy bien, una sociedad bastante compleja. Entonces genera trabajos que la IA va a hacer una parte, pero esa otra parte tan compleja hay que seguir trabajándola. Y la IA te va a ayudar, pero tienes más trabajo. Entonces, pero bueno, yo en general vemos los despachos clientes nuestros tienen un volumen de trabajo muy alto. ¿Cómo te pones al día en tecnología? Eres muy curioso, ¿no? Pues básicamente, para una de las formas que tenemos para ponernos al día, siempre contratamos en los proyectos, siempre suele haber un partner externo. ¿Sí? Siempre tenemos una visión de un partner externo. Ese partner externo te viene con ideas nuevas, con nuevas tecnologías y te vas un poco poniendo al día. Casi no tienes tiempo para andar leyendo cosas por ahí adelante. Pero buscar un partner también es complejo, ¿no? Complejísimo. Ese es otro tema. ¿Lo buscas fuera? Pues yo sé que en Estados Unidos colaboraban mucho, ¿no? Y buscabas también proyectos, ¿no? Lo hicimos con algún externo, pero al final creemos que en España hay bastante nivel, ¿eh? En España hay nivel, hay que dar con el partner serio, que es complicado. ¿Qué es un partner serio? Pues, bueno, a ver. ¿Qué exiges tú? Partner serio, primero gente que cumpla compromisos y gente que vaya entregando trabajos de manera seria y, bueno, en líneas generales, que no te venda la moto, vamos, que si yo te voy a hacer esta herramienta, te la hago en 4 semanas, esto es mi presupuesto, estos son los pasos. Entonces, que cumpla esto que ha dicho. Bueno, es una de las partes, puede haber más. Pero bueno, en nuestro caso, para ponernos al día en tecnología, siempre tienes que contar con colaboradores externos. O sea, tú no puedes hacerlo todo. Entonces, estas colaboraciones externas te dan ideas nuevas, nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahora estamos en la versión V2 de Liberly ya. Esto vamos a colaborar con un partner externo. Son expertos en IA. Entonces, con esta gente, esta nueva versión que va a salir, esperemos que en los meses de marzo o abril, va a ser una segunda versión bastante potente de Liberly. ¿Nos puedes adelantar un poco hacia dónde van los tiros? Vamos a vectorizar y todas las... Cuando hablas de vectorizar, ¿a qué te refieres? Bueno, la palabra vectorizar, exactamente en Liberly no es vectorizar, pero el vectorizar se refiere a que los datos que tienes en una base de datos tradicional SQL los vectorizas a números y letras para que la IA los pueda entender de manera más fácil. En el caso de Liberly no es exactamente vectorizar, pero en Liberly vamos a pasar todos los buscadores que teníamos tradicionales a buscadores IA. Esto es lo que se denominan los chunk o algo así, ¿no? La nomenclatura chunk, que la utilizan los técnicos, lo que se refiere es que cuando haces una búsqueda, tú haces en el chat GPT, sí. Tú haces una búsqueda, por detrás tienes un buscador, como antiguamente los buscadores de la jurisprudencia, que devuelven unos resultados. Es un trozo de información. Tú dices, contrato mercantil, disolución, sociedad. Entonces te busca en varios documentos, te devuelve un trozo que contiene esa búsqueda semántica. Eso es. Y sobre eso montas una respuesta. Ese chunk o ese trozo o algo así. Entonces en Liberly seguimos evolucionando. Claro, es que tienes que estar evolucionando. O sea, no es que hagas un proyecto y a vivir. Es que si fuera así... entonces, bueno, una manera que tenemos es esta. Siempre apoyarnos en externos, expertos, para irte metiendo en nuevas tecnologías. Todo eso me imagino que para afinar mejor las búsquedas, ¿no? Digo, la finalidad. Afinar búsquedas y que puedas tener un agente conversacional por cada tipo de colección. De momento nosotros tenemos un agente conversacional que va bastante bien, que nos devuelve información de varios tipos de documento. Como tener... Por ejemplo, en la jurisprudencia, que es lo que más demandan ahora nuestros clientes. O sea, tener un agente conversacional solo para jurisprudencia. Y que puedes hacer unos filtros previos. Tú dices, Audiencia Provincial de Madrid. Como más especializado, como un agente IA más especializado. Sí, con unos filtros previos. Un agente IA sobre una colección en concreto. Por colección, una colección podría ser por todas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por ejemplo. Y que sobre eso sea un crack. Y sobre eso digo, dame cuál es la línea jurisprudencial sobre esto.
que sea experto en O eso. dame las sentencias del ponente Juan López sobre esto. Y ya le haces un filtro previo y le lanzas esa petición. Bueno, eso es una de las mejoras que va a haber, pero bueno, vamos a meterlo todo en ya. Bueno, al final estás aportando un concepto interesante que no hemos hablado, ¿no? Que es el de la especialización. Digo, la IA más especializada por temas, por colecciones, por tribunales. Ya hay alguna base de datos que lo hace ahora mismo. Hay unos en la competencia que lo están haciendo. En esa línea, ¿no? Solamente hay una, sí. Porque ¿no ves el futuro más también por ahí? Más hacia unas IA muy, muy especializadas. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Si la especialización... Con el concepto de conector que dices tú, si el conector es muy inteligente, ya se va a ir de un sitio a otro. Pues claro. Si te dices tú, dame la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, de la Audiencia Provincial de Madrid sobre custodia compartida. Él te va a hacer el filtro ya en la colección de jurisprudencia y te va a dar los resultados. Utilizáis, porque claro, ahí vosotros proporcionáis, me imagino que todas las bases de datos jurídicas utilizáis un LLM, ya sea ChatGPT o lo que sea. Claro, también dependerá del coste, pero lo suyo sería que para búsqueda de jurisprudencia se tomase su tiempo, 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, ¿no? Utilizar este modelo más pro, más de tómate tu tiempo, analízalo con tranquilidad, con todos los documentos, ¿no? Porque hemos visto un poco esa fase, ¿no? Y yo creo que con la última actualización de ChatGPT no sé si se ha perdido un poco, no sé si lo harán por costes, porque están con su proyecto también de tener sus propios los data centers para ellos, pero claro, estas consultas que tú tiras, que se tiran media hora, para ellos no puede ser el mismo coste que las que son de responderte rápido, ¿no? Y yo veo que Igual son consultas brutales esas. Claro, pero no sé, yo hay veces que le digo, para un proyecto que estaba ahora, digo, no, como si te tienes que tomar el día entero, ¿no? Es decir, pero a mí cuando me lo dé, dámelo con un análisis perfecto. Claro, los LLMs que normalmente se utilizan en proyectos suelen ser más baratos, ¿no? El nuestro es el LM ChatGPT, tenemos el 4 punto algo, ya no me acuerdo cuál es. Y de momento en lo que usamos nosotros vas por tokens. Eso es. Vas por número de tokens. O sea, tú que le metas el Quijote no te lo dé. Podría un límite. Eso es. Eso es lo que yo veo. Que sigue, que una pregunta de ayer. Digo, hazme un proyecto que tenga 40 páginas y no te lo hace del tirón. No me tira 40 páginas. Me lo va haciendo me dice, primero, este es el índice que te propongo. ¿Quieres que empiece a redactarte el capítulo 1? ¿Quieres que vaya por el punto 2, punto 3? Pero no tira por 40 hojas de golpe, ¿eh? Si yo, por ejemplo, le digo a ChatGPT, oye, te subo todo este documento, dame una due diligence de 50 páginas, no te lo hace. Hasta donde yo he llegado. Sí que sí se lo puedes pedir poco a poco. Poco a poco. A ver, los tokens, ya me acuerdo que el 3.5 tenía, no sé si 2.000 tokens. Luego el 4 punto algo tenía 4.000. Luego 8.000, 16.000. El último creo que está en 32.000 tokens. 30.000 tokens que es tanto entrada como salida. Eso es. Si tú le metes ya de entrada, tokens más o menos, ya no sé si 5 tokens son tres letras o no me acuerdo cómo era, algo así. Si tú le metes ya 20 páginas de entrada, igual consumes 15.000 tokens y te va a devolver otros 15.000 máximo. Eso es. Entonces, ahora mismo, pero bueno, esto está aumentando. Sí. Ahora son 32.000, serán 64.000, luego serán no sé cuántos tokens más. O sea, con tantos tokens esto sigue avanzando. Y bueno, pues nada, un poco esto que estamos comentando. Hay una pregunta para terminar. Por cierto, me apunto lo del MCP Endpoint para hacer una prueba y si funciona, eso es para hacer un capítulo. Vamos a experimentarlo. Sí, vamos a verlo. Es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Mira, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados para terminar y es ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué te da a ti la felicidad? A ver, pues en el contexto en el que estamos hablando del día a día, pues saber que las cosas funcionan bien y que el usuario está contento. Hablando a nivel más personal tuyo, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué te da felicidad? Pues a ver, son muchos factores. Poder ir a casa, estar el fin de semana con los hijos y estar tranquilo, pues por ejemplo. Pero el concepto de paz, ¿no? Que se suele repetir mucho en este videoblog. Estar un fin de semana tranquilo con tus niños viendo el fútbol, por ejemplo, sin tener problemas. Por ejemplo, es una cosa. Pero bueno, como comentamos antes, cada día la sociedad es más compleja y bueno,
por suerte o por desgracia, en nuestro caso tenemos mucho trabajo y estamos metidos en el día a día. De todas formas, a ti te gusta también, ¿eh? De todos los años que te conozco, A ver, te vas siempre metiendo estás aquí, metido con proyectos. ya tienes callo, es que ya te metes y ya no has salido en esto. Entonces ya hay un momento que ya tienes unas responsabilidades, tienes tanto trabajadores como clientes y tienes que continuar. O sea, no se puede abandonar este tipo de proyectos. Por cierto, me habéis dicho antes que subís más o menos las sentencias semanal o quincenalmente, ¿no? Alguna incluso mensual. Suele haber mucho, para hacerme una idea, ¿cuántas sentencias puede haber en un mes que subáis nuevas? A ver, la producción de sentencias aproximadamente, bueno, creo que ha subido por la complejidad de la sociedad, pero creo que hay unas 300.000 al año que tiene Zendoc, creo. 300.000 nuevas al año que te proporciona Zendoc. Y faltan algunas de primera instancia. ¿Y compráis las 300.000? ¿Las compráis todas? Nosotros no. Nosotros hacemos una mini selección. Esto es un tema también. Depende del juzgado. Más bien por materias. Hacemos selección por calidad de la sentencia. ¿Cómo hacemos calidad? Por ejemplo, esto es un tema que hemos hablado con muchos jueces. Sí. Nos decían los jueces, es que si metes miles de sentencias de juicios de falta, generas mucho ruido en las búsquedas. Puede llegar a equivocar. Nosotros tenemos un algoritmo, bueno, es un programita que hemos hecho nosotros, que vemos el número de fundamentos de derecho y insertamos sentencias que vemos que tienen fundamentos de derecho un poco más de peso que las que no tienen. Con lo cual eliminamos mucha sentencia pequeña. Así lo hacemos nosotros, por dos motivos. Uno, para abaratar costes, y dos, para no generar ruido en las búsquedas. Porque esto es importante, ¿no? A la hora, por ejemplo, para que quiera una sentencia del año 2000. No, es que sentencias que son de una página, un juicio de faltas donde uno le dice al otro, eres un tonto. Y eso es una sentencia. Eso igual no aporta ningún valor en la base de datos. Eso lo quitamos nosotros. Hay otras editoriales que las meten todas. Pero bueno. Muy bien. Oye, pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Pedro, a vosotros. Pues si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete y, por cierto, dejaremos en la parte de comentarios la parte de ese libro para que los podáis rellenar los datos y descargar de los casi 1.200 pros, ¿no?, que habéis hecho. Sí. Bueno, pues dejaremos toda la información, dejaremos también información de Iberley, de su despacho.net, para que podáis profundizar mucho más en estos software, en estos proyectos. Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.